Hola de nuevo y bienvenidos a esta sesión sobre materiales del curso de SketchUp Pro 2017. Esta es una clase fundamental, ya que una de las principales ventajas del programa de SketchUp es el uso de materiales y el mapeado. Resulta bastante sencillo e intuitivo y es una de las causas, ¿no?, por las que este programa tiene tanto auge y bueno, funciona tan bien y está tan fácil modelar, ¿no?, o crear modelos 3D con el mismo. Para comenzar, si queréis, vamos a dibujar una geometría donde poder aplicar esos materiales. Voy a dibujar un cuadradito de 5 punto y coma 5 intro, ¿vale? Sería esta de aquí. Le damos una extrusión, ¿no? Vamos con la tecla P, empujamos y ampliamos un poco la dimensión en altura. Esto lo hago gráficamente, voy a extruir el valor que sea, ¿no? Una aproximación. Entonces, bueno, la opción de materiales lo vamos a tener disponible en la ventana de materiales, o bien pulsando la tecla B o el iconito de bote de pintura que tenemos en la parte izquierda. Fijaros la importancia de esta herramienta, ¿no?, de esta función que se ubica al principio del menú principal, ¿no?, de la barra de herramientas principal de SketchUp. ¿Vale? Si yo pulso la tecla B, directamente me activa el bote de pintura y me abre el programa, el selector. Vamos a ampliar un poco para ver mejor los materiales que tenemos disponibles. El gestor de materiales del programa. Es muy importante, por ejemplo, en este caso, yo este material que tengo aquí, el que está aplicado por defecto, o sea, no he aplicado ninguno, pero se genera siempre un material, es el siguiente, ¿vale? Para saber qué material tiene una superficie, puedo pulsar al icono de cuentagotas, donde dice elegir muestra, localizaría este material, o bien con el bote de pintura activo, si pulso Alt, como bien me dice la chuleta inferior, me dice pulsando Alt, muestra ese material de muestra, o sea, me activa esta opción de material de muestra, ¿veis? Aparece ese cuentagotas y puedo localizar el material que tiene aplicada cada una de las superficies de este volumen, ¿no? En este caso, el material que haya aplicado es el predeterminado. Es este material que es blanco y violeta. Voy a suprimir aquí un momento para verlo mejor. ¿Veis? Es ese color, es el material posterior, y el material frontal sería de color blanco, que es este de aquí. Este aspecto, esto que os cuento, no tiene mayor importancia hasta que entremos en detalle en los materiales avanzados de V-Ray y del programa de renderizado, donde sí vamos a tener en cuenta la direccionalidad, el sentido, la orientación de las caras, ¿vale? En este caso nos da un poquito igual el que este sea el posterior o el anterior, porque yo podré aplicar un material por encima y sustituir este material que viene por defecto en el programa. Voy a dibujar aquí una línea para reconstruir esta superficie. Y es muy sencillo, ¿no? Yo pulso tecla B, en esta parte superior del gestor de materiales nos indica el material que vamos a aplicar ahora mismo, en este momento, que sería el default. Si yo hago clic, estoy aplicando este material, pero puedo seleccionar cualquier material de los que tengo disponibles en esta pestañita con distintas categorías, ¿no? Si os fijáis, aquí pone agua, alfombras, asfalto, baldosas. Bueno, hay distintos materiales disponibles para aplicar, ¿no? Si me meto en la categoría de ladrillo, yo podría seleccionar algún ladrillo de los que tengo aquí disponibles y aplicar esta textura sobre la superficie, ¿no? Es bastante fácil. Fijaros las categorías, hay una muy interesante que sería la de colores, que es esta de aquí, donde tengo colores sólidos como tal. Yo puedo aplicar un gris, el color M03 lo llama el programa, o un negro. Son colores sólidos como tal, no tienen asignada una textura, una fotografía, por lo que bueno, solo sería un código RGB de color, una numeración, y su aplicación resulta, la verdad, que bastante sencilla, ¿no? Voy a entrar aquí, por ejemplo, en piedras, selecciono una
y simplemente es pintar, aplicar la textura sobre la superficie. Si yo quiero aplicar nuevamente el ladrillo, pulsando Alt o el iconito del cuentagotas puedo localizar el material, veis que se carga aquí, y ahora ya sí pintaría sobre la superficie que a mí me interese con ese material que ya he usado. ¿Qué materiales estoy usando actualmente en el proyecto? Pues si me voy a este icono donde hay una casita, ¿vale? Es bastante común en muchas de las ventanas, en componentes también tendremos esa casita. Eso quiere decir, quedaros en mente que el símbolo este de la casa habla de los materiales que yo tengo actualmente en el modelo, ¿vale? Son materiales que yo he usado o estoy usando en mi proyecto. Es decir, aquí tengo ese gris, el negro, la piedra que he usado anteriormente. Están los distintos materiales que estoy usando en el proyecto. Si observamos en el modelo, evidentemente no hay tantos materiales, lo que pasa que en algún momento del proyecto yo he usado alguno de estos y por eso la lista es tan larga, ¿no? Tan extensa. Yo podría hacer un purgado, en este iconito que tengo aquí con una flecha que amplía el menú, y hacer un purgado de los materiales que no esté usando actualmente en el proyecto. Es decir, se me van a ir, se van a eliminar, se van a suprimir los materiales que no tenga aplicados actualmente en este objeto, ¿no? O en este proyecto que estoy visualizando. Entonces pulso aquí, detalles, y digo purgar no usados, y evidentemente la lista ahora ya solo incluye los materiales que realmente yo estoy utilizando en mi modelo. Si yo quisiera eliminar un material que sí está aplicado, es tan sencillo como seleccionar el material, botón derecho y pulsar eliminar, ¿vale? El programa avisa de que el material que yo elimine será sustituido por el material predeterminado que hemos visto antes, ¿no? Y cogería ese aspecto. Voy a deshacer para recuperar este material. Y lo más importante de todo es, vamos a seguir con la aplicación de materiales. Si os fijáis, tenemos una opción que nos permite el programa y es que pulsando control, abajo lo hice en la chuleta, todas las caras adyacentes con la misma pintura cambiarán por el material que yo tenga seleccionado. Es decir, ¿veis este símbolo que aparece? Esos tres cuadraditos al lado del bote de pintura. Aplicaría este material a todos los materiales que tengan exactamente el mismo material aplicado. Clic, ¿veis? Y lo aplica a todas esas superficies que tienen un material que sea igual, ¿no? Similar en todas sus superficies. Es decir, yo pulso control, clic y aplica el material a todos los elementos que tienen ese material en su superficie, ¿vale? Bastante sencillo, es un truquito que os quiero contar, es bote de pintura y pulsando control tendríamos esa opción de aplicar el material a todas las superficies que sean adyacentes al mismo, ¿vale? ¿Qué más cosas interesantes encontramos en el programa? Lo fundamental, aparte de que yo pueda seleccionar en las distintas categorías de materiales, cualquier material, yo puedo editar alguno en detalle, ¿no? Si yo, por ejemplo, selecciono este color, vamos a aplicar por ejemplo, un amarillo. Selecciono este amarillo y lo aplico. Si me voy al apartado de edición, voy a aplicarlo aquí también, ¿vale? Me voy a edición, al modelo, tengo ese amarillo ya en el proyecto, yo puedo editar, vamos a ampliar un poquito, y modificar varios de sus parámetros. Por ejemplo, tengo esta rueda de color aquí, que me permite cambiar el tono del color, incluso la cantidad de brillo que presenta el mismo, ¿veis? Una forma muy gráfica de cambiar un material concreto. También, por ejemplo, tengo una opción interesante y es introducir el valor RGB, los colores, ¿no?, de rojo, verde y azul de cualquier material, por lo que si tengo un material, un color corporativo, trabajo con una compañía determinada y tienen unos valores determinados para su color corporativo, yo podría introducir numéricamente ese valor hasta dar con el color exacto, ¿no? Y no aproximado, como podría hacer con la rueda de color. Eso estoy aproximándome. Con el sistema de RGB sí podría localizar ese valor de una forma bastante precisa, ¿no? Sin fallar. Interesante también sería, por ejemplo, la opción de usar color de pantalla. Esta opción de aquí nos va a permitir con un cuentagotas coger el color, algún color que tengamos en las texturas
por ejemplo, o en las fotografías que tengamos en el proyecto. Es decir, si yo tengo aquí un color que me interesa, este tono, yo le doy a este iconito de usar color de pantalla y selecciono con el cuentagotas este tono en concreto que me interesa. Entonces sustituye el tono por el que he seleccionado en pantalla, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas interesantes? Voy a seleccionar, por ejemplo, el ladrillo, este de aquí. Y si os fijáis, una textura de este tipo, que es un ladrillo, tiene asignada una fotografía, ¿vale? Aquí pone archivo JPG, es decir, tiene una imagen JPG asignada que yo puedo sustituir dándole a la carpeta para abrir otro archivo de imagen y seleccionar otra textura que puede que me interese más, y lo que va a hacer es sustituir esta imagen JPG por otro archivo. Vamos a descargas, texturas, tengo algunas aquí de ejemplo y selecciono otro ladrillo, este de aquí por ejemplo. Le doy a abrir y el programa sustituye esa textura que tenía previamente por otra que a mí me interese más. Cuidado porque lo va a sustituir en todos los sitios donde esté aplicado ese ladrillo. Voy a elegir otra, abrir y selecciono por ejemplo algún azulejo que tenga por aquí de este tipo. ¿Veis? Hace una modificación de esa textura. Más cosas interesantes, pues por ejemplo sería la escala de la textura. Desde el apartado de edición podemos modificar la escala de todas las texturas que tengamos aplicadas. Y que tenga aquí seleccionada, ¿no? Evidentemente en la parte superior. Yo podría modificar este valor y poner, por ejemplo, 5 metros. ¿Veis? Hace una modificación y el ancho de esa fotografía en el modelo sería de 5 metros totales en dimensión, ¿vale? Este candado se encuentra activo, quiere decir que si modifico este valor es un escalado proporcional que es lo ideal para que no se produzca deformación del material, pero si suelto ese candado podría hacer una modificación y poner por ejemplo esta geometría totalmente cuadrada, ¿no? Si pongo aquí un valor de 1 por 1 podría conseguir una geometría que no tuviese la proporción que tenía en origen esa fotografía, con un cuadrado mucho más apaisado, y podría ir controlando, ¿no? 1, 2 por ejemplo, me daría una geometría cuadrada que según esta dimensión, si os fijáis aquí esto mide 3, tiene 3 casillas por 6 casillas, es decir, tengo que ampliar el valor a una proporción de 1 en esta dirección y 2 en la otra para conseguir que tenga un aspecto como cuadrado, ¿no? Eso es un sistema muy sencillo para poner en escala un material. Vamos a ver esto que cuento con un ejemplo más claro. Imaginad que tenemos este suelo, ¿vale? Y yo aplico un color cualquiera al mismo. Voy a aplicar aquí un color, este de aquí. Me voy al apartado de edición y si os fijáis, esto como es un color mediante código solo, es un RGB, es un color sólido, no tiene textura, está la casilla, vacía, sin contenido. Voy a usar una imagen como textura. Marco aquí, SketchUp me abre una ventana y voy a seleccionar alguna textura para entender este concepto. Por ejemplo, esta está compuesta por 4 pequeños módulos, 4 pequeñas piezas, ¿no? La misma textura. Y imaginad que en mi proyecto yo sé que estas piezas son de, por ejemplo, 25 por 25 centímetros. Cada una de estas casillas tiene que tener en el proyecto 25 por 25 centímetros. Es decir, el ancho y el largo total de esta pieza debería medir 0,50 por 0,50 metros. Abro y sustituye esta textura, este color sólido, por esta textura que acabo de cargar. Esta dimensión actualmente, si yo mido, me está diciendo que tiene un valor de 0,96, no es el 0,25 que yo quiero que tengan estas piezas. Pues muy fácil, yo como sé que tiene 2 por 2, son 4 cuadraditos aquí, pondría un valor de 0,5 por 0,5 metros, ¿vale? Es decir, el total de esta geometría, de esta textura, es 0,5 por 0,5, por lo que cada cuadradito me está diciendo que mide 25 centímetros. Si ahora ya lanzo una medición, esta dimensión son 25 centímetros, evidentemente, porque lo he cuadrado, ¿no? Con el gestor, con el editor de materiales de SketchUp.
¿Qué más opciones interesantes? Pues por ejemplo voy a localizar esta textura, este color, bueno, o esta de aquí, por ejemplo. Yo puedo localizar una textura con el cuentagotas. Tengo la opción de bajar la opacidad, la transparencia. Podría aumentar la transparencia de esa superficie, bueno, de este material concreto, o incluso ampliar. Esto está bien. Lo que pasa que si os fijáis, la paleta de materiales es bastante limitada. Tengo poquitos materiales disponibles. Hay algunas cosas interesantes por aquí, pero al final es un poco limitada. En muchas ocasiones voy a necesitar emplear materiales que yo tenga en mi librería. Tengo la opción de aplicar un color cualquiera, como he hecho en este caso. Yo aplico un color cualquiera, por ejemplo este verde, aquí. Me voy a edición y sustituyo por una fotografía que sí tenga previamente descargada en mi carpeta de texturas, ¿no? La que a mí me interesa. Ese sería un procedimiento para insertar una textura en el proyecto. Pero otra opción más interesante, porque nos va a permitir hacer un escalado previo, es la siguiente, es el siguiente procedimiento. Yo puedo importar una imagen JPG como textura, o PNG, o bueno, los distintos formatos que tenemos disponibles en el programa para usar como texturas, ¿no? Es simplemente acceder a archivo, importar, nos vamos a nuestra carpeta de materiales y seleccionamos una textura, la que, bueno, nos interesa a nosotros. Por ejemplo, este hormigón de aquí, que tiene este encofrado ahí marcado. Importante es marcar, usar imagen como textura, porque va a ser una textura del proyecto, entonces tengo que tener este valor aquí activo. Y para visualizar el contenido de esta carpeta, también fundamental, el que en los formatos de archivo a importar tenga marcado todos los tipos de imagen compatible. ¿Vale? Esto me va a mostrar todos estos tipos de archivos, que son imágenes que son compatibles con el programa. Tengo archivos JPG, PNG, PSD, TIFF, TGA y BMP. En este caso es un archivo JPG, por lo que, bueno, puedo seleccionarlo y hacer una importación. Esto lo va a aplicar a una de las superficies del proyecto, por ejemplo a esta de aquí en concreto. Y me gusta este sistema porque nos permite hacer un escalado previo. Yo puedo ya escalar y determinar que mi textura llegue, por ejemplo, hasta aquí, hasta la parte superior, o que tenga esta dimensión. Puedo hacer ya un escalado de la misma, que es muy cómodo para trabajar de una forma pues fluida, ¿no? Voy a aplicar aquí el mismo material. Imaginad que aquí tengo otra superficie que es un poquito distinta, un poco más alta. Y yo personalmente no quiero que la junta de encofrado terminase, bueno, en esta situación, ¿no? En esta posición. Yo puedo modificar la dimensión puntual de una textura sin tener que modificar la dimensión total en el proyecto. Como hemos visto anteriormente, si modifico la edición del hormigón en este material concreto, si modifico aquí me modificaría las dimensiones de todas las texturas que tengo aplicadas en mi modelo, por lo que lo ideal sería modificar solo esta. Esto se hace con el siguiente procedimiento. Yo puedo seleccionar la textura, hacer botón derecho y tengo un apartado sobre textura donde me indica que puedo modificar su posición. Pinchar aquí, posición. Vale, bastante sencillo. Esto es un editor para modificar la textura en concreto. Mi consejo es que tan solo uséis el valor, el campo verde. Este transformador de aquí nos va a permitir manipular totalmente la textura. Lo digo porque, por ejemplo, este manipulador que tenemos aquí con una crucecita de color rojo nos permite mover, ¿no? Mover de posición la textura. Eso se puede hacer sin tener que pulsar aquí, simplemente pulsando en la propia textura yo puedo posicionar desde cualquier punto donde empieza o donde acaba esa textura. Podría decir, empieza aquí. Este manipulador nos va a permitir, el de color verde, tanto girar, por si quiero darle otra direccionalidad a la textura, como escalar la dimensión de la misma, ¿no? Con mucha precisión y mucho detalle. Sin embargo, los controladores azul y amarillo producen deformaciones y distorsiones de la textura que en principio, en este caso, cuando estamos trabajando con materiales, no va a ser necesario usar, porque no tendría ningún sentido deformar una textura, porque bueno, la propia perspectiva que tenemos con la cámara ya nos produce esa deformación. No tenemos por qué deformar con este tipo de controladores. Pero este sí me parece interesante, el controlador verde.
Si yo me desplazo en el eje horizontal, me permite hacer un escalado. Yo podría ampliar, ¿vale?, un poquito hasta llegar a esa parte superior, o incluso si me desplazo en el eje vertical podría girar la textura y posicionar con la dimensión y la dirección que a mí me interese. Cuando ya lo tengo todo bien posicionado y como me interesa, hago intro y confirmo ese posicionamiento que he empleado para esta textura en concreto, ¿no? Aquí hay una opción también bastante interesante que habla sobre textura. Si hago botón derecho dice textura de proyectada. ¿Para qué sirve esto? En algunas ocasiones nos vamos a encontrar con el siguiente problema. Vamos a hacer aquí algún ejemplo. Yo tengo una geometría de este tipo, ¿vale? Algo tipo esto, por ejemplo, nos sirve de ejemplo, ¿no? Imagina que tenemos esta geometría de aquí. Voy a suavizar con la gomita E y control pulsado, suavizo. Tengo esta superficie y yo aplico pues el hormigón, ¿no? El hormigón que yo he elegido previamente lo aplico sobre la superficie. Si os fijáis, la textura sale facetada, es decir, se va ubicando en cada una de las superficies planas que tiene esta curva. Esto está compuesto por distintas secciones planas, como vimos en la clase sobre líneas ocultas y líneas suavizadas, que esta superficie está compuesta por mini segmentos y la textura se posiciona de forma perpendicular a cada uno de ellos y, claro, da una visualización que seguramente no nos interese, no sea uniforme. Entonces, muy sencillo, yo puedo seleccionar esta textura de aquí, botón derecho, textura y decir que está proyectada. Marco ese valor como proyectado, ¿veis? Está activo. Si ahora selecciono con el cuentagotas esta textura proyectada y la aplico aquí en esta superficie, vamos a ver la diferencia. ¿Veis? Aparecería una textura totalmente proyectada en ese plano. No se produce esa fragmentación o esa deformación que se producía cuando aplicaba una superficie a este tipo de geometrías, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo para que se vea más claro también en el suelo. Yo tengo esta geometría aquí. En este caso, en vez de hacer una geometría, una curvatura sencilla, vamos a hacer una curvatura doble. Es decir, es una curvatura en esta dirección, pero en esta dirección de aquí también vamos a tener curvatura. Eso se hace muy fácilmente con Sígueme. Sígueme nos va a permitir... Vamos a hacer una copia de solo esta geometría, que es la que nos interesa. Sígueme nos va a permitir que a partir de una sección determinada, ¿vale? O sea, perdón, a partir de este trayecto vamos a poder hacer una extrusión de una geometría determinada, que es esta. Selecciono previamente el trayecto, luego le doy a Sígueme y el programa me pide que seleccione la cara a extruir. Selecciono esta cara y esto sería una doble curvatura. Voy a suavizar esto con control. Vale. Esto sería una doble curvatura como tal. Hacer una copia solo de esta superficie. Si aplico mi hormigón a esta cara, o vamos a aplicar otro material. Si yo aplico este material, este que tiene el damero o incluso el otro, este se va a ver mejor, vale. Este material, fijaros, observar el problema que tengo. Ha aplicado la textura de forma independiente a cada uno de los planos. Esto es muy problemático. Entonces ya sabemos el procedimiento para solucionar este tipo de problemas. Dibujo una textura en el plano horizontal, ya que esta pieza es principalmente horizontal. Aplico el material que quiero proyectar. Botón derecho, textura proyectada. ¿Vale? Con la textura proyectada, ahora ya sí, con el cuentagotas la localizo. Y fijaros la diferencia, la aplico sobre la superficie y hace una proyección perfecta donde nos da igual que esto esté, facetado y demás. Aplico el proceso con esta textura. Igualmente está mal posicionada, yo simplemente lo aplico en un plano horizontal, botón derecho, textura proyectada, la selecciono con el cuentagotas y la aplico aquí. Ahora ya está perfectamente posicionado a pesar de ser una superficie que es curvada. Todo este tipo de texturas vais a tener disponibles en la web sketchupmadrid.com en varias bibliotecas. Están disponibles para descarga para la gente que estáis en el curso. También en el perfil de la Warehouse de SketchUp Madrid vamos a tener disponibles muchísimas texturas para poder usar, pero si no tenéis acceso a ninguno de esos dos portales, tenéis la opción de hacer alguna búsqueda
en Google o usar alguna página especializada como cgtextures.com. cgtextures.com es una web, es un repositorio donde encontramos todo tipo de texturas organizadas por categorías. Yo podría entrar, por ejemplo, a ladrillo, hormigón y descargar alguna de las texturas que vienen aquí que tenemos disponibles para usar en nuestro proyecto, ¿vale? Hay muchísimas categorías, tenéis un menú en la parte izquierda donde podéis descargar cualquier tipo de material o de textura, ¿no? Ladrillo de este tipo, moderno, accedo a una, ahí está por ejemplo, y debería proceder a la descarga. Es muy importante que seleccionéis siempre texturas que tengan el término aquí activo, ¿no? Que dice Seamless, quiere decir que van a ser texturas que están perfectamente diseñadas y no se va a producir el famoso efecto mosaico, ¿no? Cuando superponemos varias texturas, y eso, bueno, es debido a que esta parte izquierda no solapa bien con la parte derecha o la superior con la inferior, o existen diferencias de iluminación, ¿no? Inicio y final de fotografía, por lo que hace una especie de mosaico que funciona bastante mal en el texturizado. Todo esto lo veremos en detalle cuando hablemos de bitrate, de sus posibilidades de texturizado y seleccionemos texturas que tengan una calidad lo suficientemente óptima y no produzcan ese tipo de fallo. Pero ya os adelanto que prioricéis las texturas que tienen esta propiedad activa, ¿vale? Esta no la tendría. De hecho, esta web nos permite hacer un preview de si realmente, para saber si realmente no se va a producir ese efecto mosaico. Voy a hacer un preview, una previsualización, y aunque yo quitase mucho zoom, fijaros que nunca se llega a producir, bueno, hasta cierto punto hay un momento en el que sí se produce. Aquí ya se intuye ese mosaico, se repiten las texturas, pero la verdad es que está bastante bien diseñada porque con determinado zoom el solape es bastante bueno entre final y principio de imagen, por lo que sería una textura bastante válida para usar. Bueno, aquí esta web exige que estemos registrados, es gratuita, pero para hacer una descarga de la textura vamos a necesitar tener la cuenta de usuario activa, ¿de acuerdo? Nos logueamos, si no tenemos cuenta nos damos de alta y procedemos con la descarga y ya tendríamos una textura como las que tengo yo aquí para poder emplear en el proyecto. Imaginad el caso de que yo tuviese, tengo esta geometría, voy a agrupar para que no tener problemas. Imaginad que tengo un soporte, como un cuadro por ejemplo, un elemento que va a tener algún tipo de ilustración. Yo tengo la opción de importar una fotografía o una imagen y como sé posicionar esa textura, puedo ubicarla según la dimensión de mi soporte, ¿no? Yo tengo esta superficie, archivo, importar, como hemos visto antes, y elijo una ilustración, por ejemplo esta que tengo aquí, importar, siempre como textura, y la posiciono con ese escalado previo que me permite el programa y la ubico en este marco, en este cuadro que yo he creado. Aquí tenemos dos opciones, o bien hago un encuadre, es decir, amplío la foto y pierdo parte de la información, hago ese corte, me quedo solo con esa parte de la fotografía, o pongo la imagen total, pero luego posteriormente tendré que modificar el marco para hacerla un poquito más estrecha, ¿no? Es decir, yo podría coger y decir, no, la imagen la quiero de esta dimensión, quiero mostrarla en su totalidad y la posiciono. Si os fijáis, el programa la va posicionando varias veces, ¿no? Si lo de a textura, posición, el programa lo que está haciendo es que la va duplicando y mapea, texturiza toda la superficie que sea única con la misma fotografía. Es decir, a mí me interesaría que terminase aquí. Pues me toca seleccionar esta parte del cuadro y hacer un desplazamiento de la geometría, le doy a mover, limito el movimiento con las flechas de cursor, limito con la flechita derecha del teclado, con las del cursor, son las teclas del teclado, limito en esa dirección el movimiento y hago el encuadre exactamente hacia donde a mí me interese. Ya tendría una textura bien posicionada de forma muy sencilla. Si no me convence este encuadre, tengo varias opciones. Yo podría, por ejemplo, botón derecho, textura, y tengo varias opciones aquí que me habla sobre, por ejemplo, posición, ¿no? Posición, si hacemos botón derecho, tiene un apartado interesante también, que es el dar la vuelta. Podría hacer un volteado, una simetría de la fotografía, de izquierda a derecha,
¿Veis? Botón derecho, dar la vuelta, izquierda, derecha o incluso en la vertical, arriba y abajo, le hago un volteado a la propia textura sin tener que girar el objeto. También tengo la opción, vamos a poner como estaba por defecto, restaurar, ¿vale? Es esta aquí. Tengo la opción de ubicar, encuadrar o incluso girar, ampliar, lo que hemos visto anteriormente hasta conseguir la imagen, la posición que a mí me interese, ¿no? Hago intro para confirmar y ya tendría esa textura bien posicionada en el proyecto. Si os fijáis en la casita, en el modelo, van apareciendo todas las texturas que estamos empleando con el programa. Cuando veamos el gestor de materiales de bitrate, de renderizado, veremos que todos estos materiales se sincronizan perfectamente con los que utilizaremos para generar esos materiales fotorrealistas y para hacer nuestras infografías de una forma lo más fiel posible a la realidad, ¿no? Esto se va a sincronizar, lo veremos más adelante, pero que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pues hasta aquí nada más, espero que os sirva de mucha utilidad este capítulo. Era algo, bueno, básico y sencillo y de uso diario con el programa, y es el tema de los materiales, ¿no? Ese bote de pintura que nos va a permitir trabajar con materiales o bien disponibles en la lista de materiales que tenemos ya preinstalados en el programa, o bien porque hagamos una importación de un material concreto a través del apartado archivo, importar, seleccionar esa imagen y usarla para nuestro proyecto en concreto. Cuando pasemos a las prácticas, a los ejercicios de interiores, exteriores, mobiliario, continuaremos con este tema de materiales porque, bueno, se usa continuamente durante el proceso de proyecto y seguramente surjan algunas, bueno, funcionalidades nuevas, pero esto sería lo básico, lo fundamental sobre los materiales, su aplicación, modificación, como hemos visto en el apartado de edición, y bueno, importación y demás, ¿vale? Entonces hasta aquí, si os parece bien, lo dejamos y espero que pongáis en práctica lo aprendido con esta lección. Y nada más, me despido y hasta la próxima sesión. Chao.